Los tiempos de hoy hay apóstoles, y si hay, ¿quién los consagró o quién les dio ese cargo? Porque sabía que solo Jesús les daba ese cargo. A ver, explícame por favor, porque en varias iglesias se hacen llamar apóstoles. Ah, cara, mira, bueno, vamos a comenzar así. Yo no soy nadie para juzgar, yo no soy nadie tal vez para decir, cara, estos tipos están esados, desviando a la gente, como otros hacen, ¿no? Tipo Zonal, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que bíblicamente, en una interconexión laboral bíblica, en una exegesis bíblica, el apostolado no existe más. No hay. Fue una consagración temporal para aquellos que fueron los iniciantes de la obra después de la muerte y resurrección de Jesús. Ya, entonces no existe más el apostolado bíblicamente. Vamos a envasarnos acá. Bautistas no consagran al apostolado, presbiterianos no consagran al apostolado, asambleanos no consagran al apostolado, ¿verdad? Adventistas no consagran al apostolado. O sea, iglesias antiguas, desde la Reforma Protestante, mismo la Iglesia Católica ya no consagraba apostolados, porque entendían que el término apostolado solo fue para los 12 apóstoles de Jesús, que llevaron la iglesia, que fueron consagrados en Mateo 10, y para nadie más. Entonces no hay más el apóstol. Ahora, hay el Valdomiro Santiago, hay no sé qué, mira, cara, yo te voy a decir una cosa, mira, que tiene una cosa. Esos apóstoles que hay hoy en día, algunos tienen un llamado porque dijeron que Dios habló con ellos, ¿ya? O sea, yo conozco muchos que dicen, Dios habló conmigo y me llamó al apostolado. Bueno, yo no sé la veracidad de eso, pero si él está exado, yo creo que un día Dios le cobrará de eso, ¿no ve? Entonces yo creo que eso no tiene mucho vigor, ¿no? Y también no da para hacer un envasamiento de eso. ¿Ya? 2. Existen muchas iglesias apostólicas. Legal, existe. Yo conozco amigos míos que también siguen un linaje apostólico. ¿Ya? Pero ese apóstol que ellos colocan no es con el mismo peso apostólico de Pedro, de Juan, de Pablo. Ellos colocan como líderes congregacionales de máxima autoridad de su denominación. ¿No ve? Y listo. ¿Ya? Teológicamente está mal. Bueno, en una gran mayoría de interpretación, sí, estaría errado, ¿no? Mas yo te diría también que es importante que hagas una preevaluación del trabajo que estos son. Yo conozco personas, mira, que llevan una iglesia apostólica, mas hacen un trabajo social, cara, extraordinario, chango. ¿Sabes? Realmente predican la palabra de Dios. Tal vez el término apostolado, para mí, hoy día, es solo un término superficial para los tiempos de hoy, ¿ya? Es solo un cargo, ¿no? Porque en la efectividad cumple la misma realidad pastoral, ¿no? Entonces, es eso, ¿ya? Entonces, claro, teológicamente no hay más. Los que existen, yo creo que Dios les pedirá cuentas si es que están haciendo errado, ¿no ve? Para los que dicen, Dios me dijo que sea, entonces yo creo que Dios también a través de sus frutos demostrará eso, ¿verdad? Entonces es eso, ya tampoco es un motivo para que ustedes condenen, ¿no? Yo a veces escuchaba algunos pastores que decían, caramba, hijo del diablo, que no sé qué cosa, Satanás, que no sé qué. Y mucho extremo, ¿sabes? Eso es ser zonal, ¿entiendes? Pues ese zonal me abandonó. ¿Y dónde está zonal, Y entonces, no hagas eso. Y a veces el que más apunta, a veces es el más cesado, chango. Quise pensar en eso, ¿no?
Vamos a ver aquí. Paz, ¿estás haciendo programa en la cocina? ¿Se escucha? Sí. Bueno, estamos en sintonía. Pastor, no estoy entendiendo. ¿A quién le dicen lechón? ¿Al Fernandinho? No, le decimos lechón al Juan Carlos Choque Choque Mamani. Buenos días, pastor. Algunas iglesias dicen que tienen que profetizar. ¿Qué me podría, por favor, explicar cómo es profetizar? Mira, yo te voy a explicar, es interesante tu pregunta, pero es que las preguntas que ustedes hacen tienen un toque muy doctrinal, y con todo respeto les voy a decir esto, mas una gran parte de ustedes no está preparado para este tipo de asunto, ¿sabes? Porque lo malinterpretan, ya piensan que uno está juzgando, que uno lo está condenando, solo porque porque discorda de una vertiente teológica. Y a veces ustedes no tienen ese preparo para poder entender, diferenciar, ¿no? No tienen, ¿no? Entonces yo les rogaría, ¿no?, que para hacer ese tipo de pregunta tienes que tener una fundamentación básica para que puedas estar seguro de lo que estás hablando, ¿ya? Seguro de lo que estás preguntando. Porque hasta para preguntar tienes que ser maduro para estar preparado para la respuesta que vas a recibir, ¿ya? Pero yo sé que también hay gente aquí que tiene un preparo, ¿no?, que estudiaron, que escucharon enseñanzas doctrinales, estudiaron profundamente y también entienden del asunto y tienen tal vez esa madurez para saber diferenciar una acusación de una opinión, de una elaboración de una respuesta doctrinal fundamentada. Ya, entonces, la primera cosa es sobre el término profeta. Tenemos algunos estagios. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos venían con el intuito de poder sentenciar, alertar, corregir al pueblo de Dios. El profeta tenía una suma importancia dentro del cuadro político-social del pueblo. Por ejemplo, cuando Saúl, el rey de Israel, alias el primer rey de Israel, sale a la guerra, la Biblia relata que él fue sin la autorización del profeta Samuel o Shemuel, ¿no?, que significa Dios escuchó. Entonces él hace un sacrificio, porque para ir a la guerra contra los midianitas, ellos deberían sacrificar y partir a la guerra. Pero, infelizmente, él no obedeció, él no esperó a Shemuel, y él fue y hizo el sacrificio que no debería. Entonces, Samuel le dice a él: mira, vas a perder el trono por lo que has hecho. Ya te hemos tenido paciencia hasta acá y ahora perderás todo. Y eso es interesante, ¿sabes por qué? Porque Dios está mostrando aquí que la política administrativa monárquica era influida por la religión, por la espiritualidad de los profetas. El profeta era escuchado. Entonces, cuando Israel va a ser atacado, o Judá será atacada por Babilonia, también tenemos la participación de Jeremías, que alerta al pueblo diciendo: mira, Babilonia vendrá porque ustedes no se han arrepentido. ¿Ya? Entonces, notas que los profetas de aquel tiempo venían ya a condenar, a exhortar, a consolar, a corregir. Y él tenía un papel fundamental, social, político y espiritual, ¿no? Bueno, esos profetas eran llenos de Dios, Chango. Eran tan llenos del Espíritu Santo de Dios, que cuando Elías oraba, dice la Biblia, que el agua paraba de caer, la lluvia cesaba. Y que cuando Elías oraba,
la lluvia caía. Eran tan llenos de Dios que cuando Eliseo ha muerto, el profeta que le siguió a Elías, Eliseo muere y algunos meses después, un soldado estaba herido en el desierto y dice la Biblia que este soldado ha muerto. Los soldados alrededor se recuerdan dónde estaba la tumba de Eliseo y cuando lo arrojan el cuerpo del soldado en los huesos de Eliseo, dice que el soldado revivió, cara. Caramba, ¿eh? Entonces nota que había un gran poder de Dios en estos profetas. El Espíritu Santo de Dios se movía sobre ellos, hablaba a través de ellos. El último profeta de la generación del Antiguo Testamento, ya interconectada al Nuevo Testamento, fue Juan el Bautista, el primo de Jesús, el hijo de Isabel, hijo de Zacarías, el profeta sacerdote que quedó mudo. Entonces ahí se encierra el linaje profético y se encierra el linaje de los profetas. Ya no habría más estos profetas que tendrían un envolvimiento político, social y solo ahora espiritual. Enseguida eso nace otra vertiente profética, ya no para la nación, mas para la iglesia, ¿no? Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús abre las puertas para la salvación al mundo, pero Jesús está salvando la iglesia. ¿Y quién está dentro del cuadro del cuerpo de Cristo, que sería la iglesia? No dentro de un salón, ya, no dentro de un salón, dentro del cuerpo de Cristo. Está salvo para la gloria de Dios. Entonces, los profetas que son levantados a partir de Cristo son levantados para edificación de la iglesia, para exhortación de la iglesia, para consolación de la iglesia, ¿no? Entonces ahora el profeta, él tiene este toque para que cuide de la iglesia del Señor a través de la palabra. ¿Qué es profetizar ahora? Es aquel que en 1 Corintios 14 habla de la palabra de Dios, anuncia la palabra de Dios, y esto es profetizar. ¿Dónde profecía existe? Yo no dudo, la Biblia dice que está ahí y hay, ¿no? Pero ya no aquellas profecías en el tono apocalíptico, en el tono global, no, se va a levantar un tal persona para hacer esto, ya no. Es para edificación de la iglesia. Y cuando este hombre alza su voz, por ejemplo, cuando alguien está predicando, está profetizando, ¿entiendes? Tiene ese llamado profético, es aquel que anuncia la palabra para exhortar, para corregir, para consolar, ya no a la nación, ¿no?, mas a la iglesia del Señor. Ya, entonces, para nuestros tiempos ya no existen profetas como Elías, ya no hay profetas como Eliseo, ¿no? Ya no hay profetas como ellos. Lo que hoy día tenemos es anunciantes de la palabra de Dios que van a lanzar este mensaje de salvación, y a eso llamamos profecía, a eso llamamos profetizar. No aquel intuito de adivinanzas, no aquel intuito de algo futurístico, aunque también es bíblico, ¿no? Antes que Pablo vaya al mar, ¿no? Antes que vaya al mar para ser decapitado en Roma, un hombre le profetiza a Pablo, ¿no? Le dice: mira, vas a pasar un grande mar, vas a pasar una gran situación peligrosa, pero no vas a morir. Mira qué cosa interesante. Yo creo también en esto, ¿ya? Pero no pues que tengamos un profeta en León. Tenemos aquí el profeta Ronald Cruz. Ay, caray. Ahí lo arruinó la iglesia, ¿no, Chango? Lo arruinó la iglesia, lo hundió la iglesia el Ronald, ¿eh? ¿Cómo así? Profeta Ronald Cruz, Chango, Ay, caramba. No, ese ya no hay. Entonces ya no hay, ¿no? Entonces lo que tenemos hoy día es una iglesia que Dios levanta. Yo ya vi personas que Dios hágase a una persona, levante y hable: mira, yo estaba orando por tu vida y Dios tocó mi corazón para dejarte esta palabra. Yo creo que eso es profeta de Dios, ¿no? Ya no como los profetas de aquel tiempo que
tal vez tenían un contacto tan directo con Dios, hasta porque la escritura no estaba todavía completa como hoy, ¿no? Hoy día la voz de Dios es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso sería, mis amigos, espero que hayan entendido de una explicación bien superficial, bien resumida, para que puedas tener un entendimiento claro sobre esta idea de una vida o de un aspecto profético, ¿ya? Yo sé que el camino es estrecho y a veces me pierdo, pero sé que tú siempre estás cuidándome de arriba. ¿Ya tienen alguna otra pregunta? Vamos a escuchar algunos audios. Me mandaron unos audios, voy a escuchar acá, a ver. Una vez yo despertaré, tu gloria veré, estaré rendido a tus pies, tu nombre alzaré, honor y alabanza. Bueno, señores, estamos en sintonía, ya son las 11 de la mañana con 3 minutitos. Bienvenidos. Gracias por estar en conexión con nosotros. Bienvenidos. Vamos aumentando ese volumen del celular a todo vapor. Creo que me dieron aquí un audio. Lo voy a colocar aquí. Vamos a escuchar. A ver. Cadé. Veo cuando las luchas vienen sobre mí y yo sé que tú siempre estás cuidándome de arriba. Tengo en mí la esperanza de que alguna vez yo despertaré, tu gloria veré, estaré. Bueno, señores y señoras, bienvenido a todos los que están en sintonía. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta preciosísima mañana. Ya, Pastor, con todo respeto, tus explicaciones son medio tibios, dice, ¿no? No, como te dije, necesitamos entender que tenemos un público que no está aprofundizado para poder tal vez entender de una forma más severa, ¿no? Algunos temas. Como dije en el comienzo, algunos no están preparados para ese tipo de tema. Tal vez no están preparados para ese tipo de asunto. Y es muy... ¿cómo puedo decirte? Es muy difícil, ¿no? Que alguien pueda captar, ¿no? Es complicado, ¿no? Bueno, señores y señores, acá, ¿qué sería un falso profeta? Bueno, es que el tema de falso profeta se atribuye hoy en día a aquel que no es, ¿no?, anunciante puro de la palabra de Dios, ¿no? Tipo un Zonal, ¿no? Zonal es un falso profeta, ¿sí o no, El Zonal está aquí, ¿qué dice? Ya lo has fregado la charla, ¿cómo pues profeta Zonal? Dios no me usaría para tal cosa, ¿o sí? Dice. No sé, chango, tal vez, ¿no? Dios sabe, Dios usa hasta el buzo, dice, ¿no? Oh, loco, Dios usa hasta el buzo. A ver, ¿piensas leer mis comentarios o me voy donde el Sanas? Nomás, él me ignora, pero ya es normal, pero ya que dice que mi amigo, ni uno de mis comentarios has leído, caramba, Un abrazo, papacho, un abrazo, Zonaldiña, ¿qué tal? Paz, ¿verdad que monitorear las cuentas, que van a monitorear las cuentas bancarias? Lo que tengo entendido es que va a haber hay una nueva moneda digital en Brasil que va a dominar, ¿no?, la comercialización, ¿ya? Y que a través de eso van a tener una mayor monitoración del dinero, obviamente, ¿no? Pero a través de la moneda digital, si es que agarras la moneda digital, ¿no? Pastor, vamos a la historia para compartir en 10 grupos. No tendremos historia hoy día, guagua, solo mañana, Pobre Zonal Buzo te dijo, Pastor, haz programa para conversar sobre dudas. Bueno, puedes mandar tu mensajito, señores y señores, a todos los que están en sintonía.
A todos los que están conectados, bienvenidos, guaguas, zaza de víboras, a todos los que están en sintonía, muchísimas gracias, gracias por estar conectados con nosotros, estamos en sintonía, estamos en conexión, guaguitas, aumentar ese volumen del celular, aumentar el volumen del celular a todos los que están conectados en conexión, bienvenidos, Se acerca el final. Estoy desesperado y ahora quiero el cambio. Ahora quiero sentirlo y para vivirlo hay un precio. Necesito anclarme en tu verdad. En tu estoy desesperado, quiero encontrarte, ya me cansé de estar así. Estoy desesperado, solo quiero amarte, ya me cansé, no voy a volver. Y ahora quiero el cambio, y ahora quiero sentirlo, y para vivirlo hay un precio. A ver, papitos, pueden mandar sus mensajitos ahí, ¿ya? Ya no pueden mandar sus mensajitos ahí y lo vamos leyendo hoy día. Aquí a todos los que están en sintonía, bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy día, ¿tá bom? Bueno, cadê? Hola pastor, good morning brother. ¿Cuándo vas a tener guaguita? No puedes, ¿verdad, pastor? Creo que vos nunca vas a tener guaguita porque eres del otro equipo. Rubén Rivera Másquez, no, pues es que yo pienso, pues, chango. Vamos a ver aquí. Hola, Moy, ¿cómo estás, truta? Jaime Villazuel, Ceci dice, hola, pastor, saludos. Se han fregado más los pixeros, ya sabes de quiénes hablo, ¿no ve, Moy? Dice Zonal Cruz. ¿Cómo estás, papito? Un abrazo, ¿ya? Pastor, ¿será que es bueno sacar cuenta digital para tu CNPJ? Si es que es bueno, ¿cuál banco sería, Paz? Lo que importa no es el banco, lo que importa es que tengas tu cuenta PJ. Cuenta PJ es muy bueno porque vas a pagar menos impuesto. Una hora vas a tener que pagar tu impuesto de renta. Una hora vas a tener que justificar el dinero que giras, ¿no? Y cuando esa hora llegue te vas a fregar. Para eso tienes que hacer lo siguiente. ¿No? Tienes que tener una cuenta PJ. ¿Ya? Abrite una cuenta PJ, no seas cabezón. Ábrase una cuenta PJ porque si no vas a tener problemas serios, ¿no? Y vas a tener muchos problemas serios, ¿no? Bueno, señores y señores, a todos los que están en sintonía, bienvenidos. Bueno, lancen, hoy día vamos a una tarde, un día de preguntas, ¿ok? Puedes lanzar tu preguntito hoy día, vamos a charlar, señores y señores. Mande su mensajito aquí, De la mano hoy, y el que tiene más siempre es mejor, y el que pone reglas, nadie sabe lo que quiere hoy. Todos buscan... A ver, ¿qué me están diciendo acá? Lo vamos a leer acá hoy día. Vamos a ver, próxima preguntita. Pastor Moisés, buen día. ¿Qué es el tema de hoy,
¿Será que un día puedes hablar de esos que miran batallas con zetos, de que dan mal ejemplo y no ayudan en nada a crecer mentalmente y se sigue solo como loquito y cuando les llamas la atención se molestan, paz? Ay, caramba. Bueno, yo creo que cada uno tiene sus hobbies, ¿no? O sea, cada uno tiene sus, ¿cómo puedo decirte? Sus gustos, ¿no? Y estos gustos que uno tiene, uno pues disfruta de acuerdo a lo que tiene, a lo que quiere hacer, ¿no? Uno no es obligado, obviamente, a pensar como el otro, ¿no? Uno no es obligado a interactuar como el otro, no. No necesita hacer eso. Mas uno tiene que entender que todos tienen un hobby, ¿no? Ahora, claro, exponerse al ridículo es otro asunto, pero es la vida es de quién. El chiquitoque es de quién. ¿De quién van a hablar? Ya, ahí hay un problema individual. Dos, es un hombre casado. Ahí ya tenemos un problema matrimonial. No, porque si va a ser chiquitoque para aquí, para allá, yo creo que tu esposa, tu marido, tiene que aprobar ese tipo de contenido, porque los changos mandan mensajes, los changos mandan comentarios a veces indecentes, las chicas, y uno tiene que tener madurez para ignorar ese tipo de comentario, y a veces uno tiene que tener madurez para cortar cualquier tipo de interacción que uno quiera tener con el otro, ¿no? Entonces es muy complicado. Yo creo que algunos un poquito exageran, ¿no? Con los videitos. Claro que también no hay mucho que decir. ¿Qué podíamos decir? A ver. No, entonces yo creo que todos tienen la libertad de escuchar lo que quieran escuchar, ¿no? Y a veces se ve de personas en el TikTok echándose con harina, con vaso, ¿verdad? Haciendo algunas buceras, pero parece que a las personas les gusta eso. Parece que es un hobby, les gusta ese tipo de diversión. Y entonces a cada uno les gusta lo que les gusta, ¿no? Entonces si a vos te gusta eso, bueno, pues son tus gustos, ¿no? A otros les gusta leer, les gusta mirar información, les gusta un contenido más maduro, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Para tener un mundo de maduros y para que el maduro tenga un destaque, necesitamos de los inmaturos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que cada uno, ¿no? Ahora, pero si es una persona casada, yo creo que tiene que tener un diálogo con su pareja para que esto pueda ser discutido, porque yo ya vi el tema de las redes sociales volverse un asunto grande para mañana, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso porque es un asunto serio, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Qué requisitos necesito para tener una cuenta PJ? Cara, primero tienes que tener tu movimiento económico en la área de, por ejemplo, necesitas tener tu movimiento económico ya de un trabajo, ¿no? Obviamente. Solicitar con tu PJ, o sea, tienes que tener un CNPJ que esté regularizado. Vas al banco y entregues sus documentos y das el puntapié inicial para abrir tu cuenta, ¿no? Una cuenta que abres a pedido PJ es un Nubank, por ejemplo, ¿no? Mas sería bueno que abras en bancos físicos también, como Santander, que te dan una cuenta y crédito rápido, Bradesco, pero Bradesco es un abusero y a veces tarda mucho. Itaú es bueno, pero su valor de mes de ajustes es muy caro, ¿no? Y afuera de eso, yo creo que ahí está bien que tú puedas tener este tipo de atendimiento y puedas tener este tipo de recurso, porque una cuenta PJ te va a ayudar mucho, ¿no? Estás desvinculando tu vida individual, ¿no? Con la empresa. La empresa es una cosa, tu vida individual es otra. Tienes que separar esas dos cositas, ¿ya? El problema no es quién hace batallas o retos, el problema es quién mire esos videos, ¿no? Si las personas no pueden asistir, no harían esas cosas. Claro, y concordo, ambos lados, ¿no? Mucha bucera hacen, ¿no? Porque por eso miro tu programa nomás, dice, ¿no?
pastor, en el chiquitoque yo vi una persona de la iglesia y le dijeron, saluda a tu esposo porque yo le conozco y de una me bloqueó, pero su disque contenido es hacer batallitas, coloca músicas del mundo, grave, ¿no? Persona cristiana, no te creo, ¿en serio? ¿Quién es pues? Helio Contreras dice, ¿cómo abro una cuenta jurídica? Necesitas tu CNPJ regularizado. Gil Porquería igualado poca cosa, ¿dónde entregas los celulares? Características del Galaxy A55. Su cámara es de 50 megapíxeles, es una cámara muy buena, resistente a agua, ok, tiene NFC donde puedes inserir tu tarjeta de crédito o débito. Es un celular que viene con un procesador rapidísimo, es un celular que no es lento. Ya, la 55 es un celular fino, bonito y lindo, ¿no? Una versión de la Galaxy muy hermoso. Bueno, hijitos, estamos en sintonía. Puedes hacer tu pregunta. ¿Cómo puedo saber que tengo el llamado pastoral? Cara, necesitas, ¿no? Primero, acercarte a Dios, ¿no? Tener una vida diaria con Dios. Y entender y descubrir a través de Dios, ¿verdad? Cuál es la vocación que Él te dio y cuál es el llamado que Él te entregó, ¿no? Entonces vos necesitas de alguna manera buscar en Dios, ¿verdad? La respuesta que necesitas para tu vocación y estar preparado para lo que Dios te dé, ¿no? Entonces vamos ahí, por ejemplo, digamos que vos eres una persona que le gusta bastante, no, o sea, vos, digamos, estás ahí, ¿no? Pero eres una persona que lee todos los días la Biblia, vive en un constante periodo de oración, de ayuno. Cuando sea la hora, ¿no? Dios te va a usar porque vas a estar preparado para todo, ¿no? Entonces, ya tienes el llamado pastoral, mas tienes que ser un buen obrero, tienes que ser un buen diácono, tienes que saber limpiar la iglesia, tienes que saber cuidar de la iglesia, favorecido a los necesitados, manejar bien la Biblia, saber lo que estás hablando, ¿no? Entonces yo creo que cuando llegue la hora, si es eso, Dios va a confirmar a través de un pastor, ¿no? A veces cuando uno tiene llamado, tiene una facilidad para poder explicar, para poder entender, ¿no? Y yo creo que esa revelación quien le da es Dios a través de la lectura bíblica. Entonces lea bastante la Biblia, ¿no? Estudie bastante la Escritura, que si Dios te está llamando para eso, va a ser nítido, va a ser claro y no va a fallar, ¿no? ¿Cuál banco me recomiendas para abrir mi CNPJ, mi cuenta bancaria? Cara, tal vez no es bueno que piense en qué banco, abrir en cualquier banco, ¿entiendes? Muchos se preocupan, ay, ¿cuál banco es mejor? ¿Qué banco es mejor? ¿Cuál banco es más seguro? Cara, la mayoría de los bancos es seguro. Lo que yo te diría es que abrí tu cuenta urgente, ¿no? Aquí trabajamos con el banco Staff Bank, que es un banco extraordinario, ¿no? También puedes abrir ahí. La cosa es que abras, que tengas movimiento. Después va a ser más fácil abrir en cualquier otro banco, ¿ya? Bueno, señores, estamos en sintonía. Bienvenidos. Ya puedes hacer tu preguntito hoy día. Gracias a todos los que están conectados con nosotros. Nos vamos a quedar hoy día hasta el mediodía, señores y señores. A todos los que están con nosotros, vamos aumentando ese volumen del celular. Vamos dando un mega me gusta, vamos dando un mega compartilhar. Mi papá es pastor y yo soy un tiro al aire, dice. Bueno, acontece. Yo no sé explicar eso de ahí. No son todos los casos, obviamente, pero yo sé notar que cuando alguien es pastor, pucha, a veces sus hijos no siguen los mismos trillos, ¿no? Los hijos medio que se apartan o siguen un camino, siguen un camino medio perdido. No todos, ¿no? Y yo conozco buenos papás que enseñaron bien a sus hijos, pero mismo así se pierden, ¿no? Se pierden. Yo creo que uno tiene que pensar, tiene que analizar, ¿no? Tiene que reevaluar, ¿no? Tiene que rever, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha cautela, ¿no? Por eso el mismo el que es llamado al pastorado y todo eso, él tiene que cuidar de la iglesia sin descuidar su familia. Es que el problema es que a veces el lado pastoral o el lado congregacional quieren hacer todo,
quieren cosetear en todo. El cara es pastor, el cara cosetea, el cara se preocupa, el cara está allá y acaba cuidando tanto de la iglesia que acaba descuidando de su casa. Eso no es bueno. Es bueno que cuide de su casa y no descuide de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué hacen? Cuidan de la iglesia y descuidan de la casa, ¿no? Entonces, eso tiene que ser un equilibrio. Todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Y uno tiene que saber administrar ese tiempo, porque si no, no va a conseguir, puede tener un éxito o un crecimiento apropiado, ¿no? Vamos a ver acá, estamos aquí en sintonía. Mi siervo entonces tiene ese llamado porque lee la Biblia y ya me quiere predicar nomás, dice, no. Pero está bien, pues, o sea, más bien es mejor que lea la Biblia que esté mirando TikTok, ¿no? Mejor que esté leyendo la Biblia que esté echándose con harina en la cabeza, ¿sí o no? Pastor, en este tiempo dicen que son llamados, mas ya se quejan, dice que ya trabajaron, ahora dicen que tengo que trabajar para mí. ¿Eso será llamado? Tengo mucha duda, che, me haces pensar. Ángel Miguel Alejo Amato. Es que es muy variado, es de caso a caso. Muchas personas tienen el don, pero no usan el don, ¿no ve? Pero ¿qué hay que hacer? No tienes que mirar mucho a las personas, tienes que mirar a ti. Tú estás cumpliendo tu llamado, ¿no ve? Yo te hago una pregunta, ¿dejarías tu trabajo hoy día para hacer tu llamado? Te hago una pregunta más dura, ¿y has dejado tu trabajo para cumplir tu llamado? ¿No ve? Entonces, si estás observando a un hermano, a un pastor, a un líder, a un evangelista, qué sé yo, pero te has puesto a pensar en relación a ti, ¿no ve? No puedes mirar a la persona y quedarte confundida. Yo podría entender si has mirado a la Biblia y te has confundido, pero estás mirando a alguien y te estás confundiendo, o sea, te hace generar duda, ¿no? El llamado de Dios para alguien es para anunciar la palabra, ¿no ve? Pero ese llamado es para todos. Ahora, el llamado para pastorear es un asunto muy diferente. Y obviamente Dios pedirá cuentas, ¿no?, de lo que le entregó a cada persona, de lo que le dio en las manos a cada persona, para que el Señor pueda cobrar de las ovejas que le entregó en sus manos. Con seguridad Dios cobrará, ¿no? Y también como cobrará a ellos, Dios también te cobrará a ti. Mi pregunta es hoy día, ¿estás cumpliendo? ¿Has cumplido alguna vez en tu vida, ¿no? ¿Has hecho, ¿no? ¿Has cosido, has dejado tus cosas, has abandonado tus cosas para hacer las cosas de Dios? ¿Has hecho mismo? Es para pensar, ¿verdad? Parece como los discípulos. Mira, caramba, Pedro fue y se hundió, pero ¿cuál fue peor? ¿Pedro que se hundió o los discípulos que nunca, ni siquiera intentaron, ¿no? Pedro andó por las aguas, aunque 5 pasos, pero ¿y los demás que solo quedaron mirando? ¿No? Y yo creo que te estás pareciendo a los que se quedaron mirando. Estás mirando a Pedro, que hizo y después no hace más, que hizo y después se hundió, y vos, que nunca has andado. No es peor. Entonces, yo creo que tienes que parar de preocuparte en tu alrededor para que tú entiendas el llamado de Dios y puedas hacer conforme Dios te haya dado para que hagas, ¿no? Sea para diácono, sea para presbítero, sea para el pastorado. Dios debe tener un llamado en tu vida. Para algo Dios quiere usarte. Entonces, si has descubierto eso, mi amigo, ponlo en práctica, ¿ya? Yo creo que cuando uno tiene un llamado o un don, no solo puede servir a la iglesia, también puede servir en su diario vivir de la sociedad. Obviamente, el llamado no es solo para la iglesia, es para que puedas servir a la iglesia y convocar al mundo, ¿no? Ni para ir a la iglesia se sacan tiempo, o sea, ni de pues, paz, dice. Ay, caramba, está buena, pastor, una pregunta. ¿Cómo compré un teléfono de usted, me vine a Bolivia, resulta que me cortaron la Z? ¿Cómo puedo solucionar? Tienes que ir a la operadora para registrar tu aparello. En Bolivia se registra el celular, más que todo si es Spark,
Tecno, ¿no ve? Tienes que ir a la operadora y registrar, ¿ok? Sin registrar a veces da ese tipo de problemita. Xiaomi generalmente no pasa por eso. ¿Ya? A la historia, no tendremos a la historia, ¿eh? ¿Será que el Zoe sirve para algo? Ah, la Biblia dice que hay vasos para honra y vasos para deshonra. Caray. No me pidan historia, hoy día no hay historia, papitos, ¿ya? Historia solo mañana, ¿eh? Bueno, señores, estamos en sintonía, vamos aumentando ese volumen a todo vapor. A todos los que están en sintonía, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en sintonía, gracias por estar en conexión. Son 11 de la mañana con 27 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señores y señores. A todos los que están en sintonía, aumentar ese volumen del celular, dale un mega me gusta, dale un mega compartillazo en el video, dale un mega like en el video. Vamos aumentando, 11 de la mañana con 28 minutos. Guaguitas, agradecidos a todos los que están con nosotros día a día, asistiendo, participando con nosotros. Gracias, obrigado por la participación, yo sirvo para tomar, dice Limber Choca. Calmate, chango. ¿Cómo así que sirvo para tomar, Pastor, con respeto, una pregunta. ¿Por qué usted es más letra y no espíritu? ¿Pero qué es espíritu, o Edison? ¿A qué te refieres? Explícame para que yo te pueda explicar biencito, para que entienda lo que me estás queriendo decir y no trabaje una respuesta más direccionada a una suposición. Yo quiero que me expliques qué es espíritu. O sea, para vos, ¿qué sería un hombre, o sea, no letra y sea espíritu? ¿Cómo sería para vos eso? Necesito explicarme, Edison, para que yo te pueda dar una respuesta cierta a lo que me estás preguntando, ¿ya? En Bolivia mismo puedes registrar un número para llamar. Que se preguntan, alguien debe saber siempre, no necesita ir a la operadora o registrar. Qué bueno, qué bueno. ¿Cadé el Zoe de la nueva? El Zoe no aguantó la palabra y se escapó. Bueno, a todos los que están en sintonía, bienvenidos. Yo compré un A55. Ah, no. Sí, la Samsung también tienes que registrar, chango. Samsung en Bolivia, entró en Bolivia, tienes que registrar la Samsung, si no, no te va a dar tu señal. Tienes que ir tienes que llamar, dar el número y registrar, ¿ok? El email, ¿ok? Buenos días, pastor. Hoy tenía que ser de la historia del pastor Efraín, pero veo que no vino. El pastor Efraín, ¿a dónde fue el pastor? ¿A dónde? Ah, el pastor Efraín se fue a Celina hoy. Me desecho a los locos aquí, a las 11 tienen que participar del programa. Se hizo a los locos y se fue a Celina hoy. Ay, caray. Pastor, hablando del chiquitoque, solo te puedo decir que es peor que usar filtro. Captas, ¿no ve? No entendí. No entendí, Beto. Digo, Zonal, no entendí, Moisés, ¿por qué las personas empiezan a asistir a la iglesia, se creen perfectos y van criticando y hablando mal del resto? Tienes que saber diferenciar una crítica de una exhortación. A veces te están exhortando, la exhortación es para mejorarte, ¿ya? Y ahora te diré, eres mi amigo fiel, eres mi ayudador. Y cuando yo... Ya, babitos, vamos aquí en sintonía, ya son las 11:31, ¿ok? Entonces tienes que tener cuidado para no, o sea, no es que te está criticando. Decir la verdad no es criticarte, es mostrarte a través de la escritura que estás equivocado. 2. Ahora, existen personas que congregan y se vuelven más acusadores. Hay personas que sí. Confundieron la exhortación como un derecho de apuntar. No, eso está mal, ¿verdad? Eso no es de Dios. Porque la palabra de Dios duele, pero sana. Duele, pero liberta.
lastima, pero transforma. Entonces algunas personas lo mal interpretan, ¿no? ¿Entendieron o no? Entonces hay que pensar en eso, ¿ya? Entonces, pastor, le decía en hablar un poco más de las cosas espirituales junto a las enseñanzas, ya, pero no, creo que Edison no me estás entendiendo. Yo quiero que entiendas, Edson. Ya, yo quiero que entiendas y no quiero que desistas de escribir lo que me estás escribiendo. Yo quiero que entiendas lo que te voy a decir. Papito, hermano, ¿qué es esas cosas espirituales? Por ejemplo, quiero que hables un poco más de las cosas espirituales junto a las enseñanzas, ¿ya? Pero ¿qué cosas espirituales? ¿A qué te refieres ese término espiritual? ¿Qué es ese algo espiritual? ¿Me puedes describir qué es para ti? Porque hablar del tema apostólico que hemos hablado hace rato es un tema bíblico, y si es bíblico, es espiritual. ¿Por qué? Porque estás hablando de un tema que tiene una interpretación administrativa congregacional. Estás hablando de la liderancia de la iglesia. Si esto no es espiritual, ¿qué es? ¿A ver? 2. Hemos hablado del tema profético. Si hay, si no hay. Si este tema no es espiritual, ¿qué es? Porque este tema no es científico. Este tema no es un tema relacionado a una interpretación lógica, ¿no? Entonces, si esto no es espiritual, ¿qué es? ¿O a qué te refieres cuando hablas? Quiero hablar de cosas más espirituales. ¿De qué estás hablando? ¿De qué espiritualidad? Esto quiero entender. ¿Qué es para vos la espiritualidad? ¿Qué te han enseñado? Ni es lo que es para vos, más qué es lo que has aprendido de lo que es espiritual, papito. ¿Ya? Una cosa es que digan la verdad y otra cosa es que ellos ya se crean los perfectos. Existe, Luis Sesudo, existe. Pero tienes que entender que mismo aquel que congrega y aquel que conoce a Dios no es perfecto. Pedro andó con Jesús y lo negó. Judas andó con Jesús y lo traicionó. Entonces, uno no es perfecto, ¿no? Uno puede creerse perfecto, pero no es perfecto. La perfección ya solo viene cuando vayas al cielo, ¿no? Con la plata de las rifas siempre viajan estos vagos. Ay, cálmate, chango. Solo vive de la iglesia y de los diezmos. Primero que no vivo de la iglesia porque ese dinero no alcanzaría porque los hermanos son tacaños. Ay, cara, no diezman, ¿eh? Y cuando diezman, no diezman lo que tienen que diezmar, ¿eh? El cuate, ¿dónde has visto que un feriñero gane pues 3.000 reales, chango? Feriñero diezmando 300 reales, cara. ¿Dónde has visto un feriñero diezmando 300 reales, cara? No da, cuate, para vivir con el diezmo, no da, hasta quisiera. Caray, hasta he intentado, dices. No estoy broma, no he intentado. No da, ya. De la rifa no, papi. De la rifa ella fue para la construcción de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso nosotros obviamente trabajamos, ¿no? Tenemos nuestro negocio, vendemos, justamente para suplir nuestras necesidades económicas, ¿no? Oye, ¿cuál Beto? ¿Ya? ¿Así nos llevamos? ¿Así nos vamos a ofender? Qué feo, Paz. Ahora sí te voy a quedar. Cálmate, pues, chango. Cálmate, oye, Pastor, en pocas palabras, no hay apóstol y profetas. Eso entendí o estoy mal. Entendiste bien. No hay teológicamente, en una estructura bíblica, no existe más para estos tiempos apostolado y profetas como Elías y Eliseo. No hay más. Existe el don profético, existe, pero ya no hay como Elías, ¿no? Como el pastor Carlos Rivas vive criticando más que predicar la palabra. Yo no soy quien para hablar del pastor Carlos Rivas, pero por eso tienes que hacer un análisis bíblica de su mensaje. Por eso tienes que ser ¿cómo lo dicen? Veridiano, ¿qué lo dicen? No me acuerdo el nombre, el término, pero eran personas que escuchaban el mensaje y lo escuadriñaban para conferir si lo que él estaba hablando era o no era bíblico, ¿no? Entonces, evalúe lo que él predicó, ¿está conectado con el texto que él predicó? ¿No?
Lo que él habló está conectado con el contexto de lo que él habló. Lo que él está hablando es una prédica de salvación o es una exhortación sobre un tema de usos y costumbres. Hay que pensar, ¿no? Entonces, pastor, cuando uno va a la iglesia, te dicen, eres cristiana, tienes que perdonar todo, vas a aguantar, déjate pisotear. ¿Qué tipo de cristiana eres si respondes? Mira, eso no es ser cristiano. Ni un cristiano te dice, déjate pisotear. No. Déjate pisotear por el evangelio, ahí es otra cosa. Mas déjate pisotear por tu marido, déjate pisotear por tu esposa o por ex persona. No, no es eso. Esa es una interpretación muy superficial que estás teniendo, mal averiguada, ¿ya? Porque no es así, ¿ya? Una pregunta que siempre dicen todos el tiempo de la Biblia, ¿por qué no pueden ser la Biblia viva ustedes? Dicen, ¿no? Cara, la Biblia viva, ella es la práctica del Evangelio. A partir del momento que yo dejo de mentir, estoy viviendo la Biblia, ¿no? A partir del momento que yo comienzo a orar por mi prójimo, interceder por él, yo estoy viviendo la Biblia, ¿no? La gente se imagina un cristiano como si tuviera que estar como un monje, callado, agachadito la cabeza. ¡Qué giles, ¿no? A veces piensan eso, ¿no? Yo creo que un cristiano tiene derechos como ser humano igual, ¿no? ¿Dios existe o no? ¿Y el Jesús es otro? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo dice Dios? Es mi pregunta. Es claro que Dios existe, es claro que Dios es real. Dios no existe en materia superficial, Dios es acima de la materia. Dios es acima de una existencia materialística, porque todo lo que es material tiene comienzo, medio y fin. Dios no tiene fin, Dios es eternidad. Dios está acima del tiempo, Dios no envejece, Dios es acima de todas las cosas, ¿no? Pastor, ¿cómo te vendes? Nos has dicho pobres, ni para vivir de ustedes da. Yo no he dicho eso, ¿ok? Espiritual, pues moico, de espíritus chocaseros, o sea, de la ouija, de los exorcistas, de los poseídos, de los espíritus, pues cuate, de eso te quiere que te hable. Ay, caramba, yo no lo había visto por ese lado, Pastor, trabaja, ¿cómo vas a pedir diezmo? Es como pedir pix, tienes que trabajar, dice Lian Junior. Y calmate, chango, ya. Un abrazo de Dios, papito, ya. Nunca en mi vida escuché que dejen de pisotear. Ya, estamos en sintonía. Son 11 de la mañana con 40 minutos. Paz, Dios creó la tierra. ¿Y quién creó a Dios? Dios no es creado, Dios es acima de la creación, ¿no? Dios es acima de todas las cosas, Dios es el creador, ¿no? Entonces, yo creo que Dios, Él está acima de esta pregunta incluso, ¿no? Nadie creó a Dios, Dios no es creado, Dios es acima de la creación, ¿ya? Pastor, ¿Dios es otro y Jesús es otro? No, Dios es el mismo que Jesús. Ambos son una sola persona, con manifestaciones diferentes, ¿no? En pocas palabras, pastor, no hay apóstoles y profetas. Eso entendí yo, estoy mal, ¿no? No has entendido bien. Entendiste muy bien, papito. Un abrazo, Noelcito, hijito de mamá. Que Dios te bendiga grandemente, Huawai. Que Dios te guarde todos los días de tu vida, princeso, Un abrazo de oso y que el amor de Dios siempre esté sobre tu camino, garota. Si ya no hay profetas ni apóstoles en la actualidad, siguiente, que el pastor Mancilla es un estafado, o sea, un trucho. Cara, yo creo que si quieres hacer una crítica, no necesitas ser ofensivo, ¿verdad? No necesitas ser agresivo, ¿no? Aún más cuando hablas de un asunto relacionado a un tema pastoral, ¿no? Y es así. Tú tienes todo el derecho de discordar con el apostolado de alguien,
tienes todo el derecho. Pero ofender, llamar de estafador, esas cosas, no queda bonito, ¿no? Respete, discorde, pero respetando. Discorde, pero con equilibrio, ¿no? Entonces, estafador, ese tema tiene que ver con engañador, ¿no? Pero eso es una acusación grave, ¿no? Yo creo que no, yo creo que uno que es apóstol, él no voy a ser apóstol para engañar a la gente, no, pues sí es solo un cargo, o sea, no creo que sea con ese intuito, debe ser porque él realmente cree en eso, porque él cree plenamente en esa línea teológica y él cree en eso. Un día él estará de frente con Dios, Dios hablará con él hablará con Dios y se esclarecerá todo, ¿verdad? Entonces ahora, no puedes decir, que no, que tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pastor, pero de cómo existe Dios, ¿me podría sacar de esa duda? Cara, el término de la existencia de lo divino siempre fue una discusión mesopotámica, una discusión greco-romana, una discusión griega. Ya cuando hablábamos del apeirón, de la esencia del mundo, cuando Sócrates y Platón elaboraban la tesis de cómo ha surgido el mundo y el universo, y ellos decían que Cronos, ¿no?, fue un resultado del apeirón, que tenía relacionamiento íntimo con la tierra, y que cuando los dos se soltaron y pues caían, disculpe el término, pero es lo que cuenta la historia griega, caían los... Cuando el hombre llega a su ápice, salen los espermatozoides, decimos, ¿no? Y cayeron sobre la tierra y formalizaron el cronos, que sería el tiempo, y la existencia gana el giro del universo. Mira qué cosa loca, ¿no? O cuando vemos Aristóteles, que hace la ley de las formas, la teoría de las formas, y él dice que el mundo fue girado a partir de un motor superior que dio impulso, dio formalización a todas las cosas, ¿no? Entonces yo creo que todo eso de ahí, ella muestra que el mundo siempre ha estudiado la esencia del universo, la esencia de la vida, dónde vino, dónde fue, dónde existió, ¿no? Vemos que Anaximandro traía la idea de que la vida fue formada a partir del agua, la existencia suprema, ¿no? Anaximanes, que dijo que el aire fue el fruto principal de la existencia universal. Entonces todas estas cosas, ¿no? Son cosas muy serias, ¿no? Son cosas muy interesantes de hablar, interesantes de tocar, interesantes de charlar, ¿no? Entonces la existencia, ella siempre fue un misterio para el mundo. Mas nosotros creemos que tanto Sócrates como Platón como Aristóteles llegaron cerca, ya, de entender quién era Dios, pero no lograron. Consiguieron descubrir los parámetros de la creación, mas no consiguieron entender y reconocer a Dios. Les faltó un poco para poder comprender todo esto, ¿no? Entonces siempre fue una pregunta de la humanidad, ¿ya? Ahora, Dios es inexplicable, ¿no? Por eso es fe. La fe no tiene explicación lógica, es milagrosa. Por eso la Biblia dice que la fe es el firme fundamento de las cosas que no se ven, pero nosotros creemos, ¿eh? Entonces, obviamente que creer en Dios es creer en lo sobrenatural. Creer en Dios es arriesgar en el metafísico. Por ejemplo, cuando vas al tema del iluminismo, siglo XVIII, la Iglesia Católica había decaído
a estas preguntas que ustedes hacen hoy día, que son preguntas que no son nuevas. Tu pregunta de que quién es Dios, de dónde viene Dios, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? O sea, son preguntas que no son nuevas, son preguntas que son antiguas, papitos. Esa pregunta ya fue hecha siglos pasados, especialmente en el siglo XVIII, que es cuando tenemos, la practicidad del iluminismo, que quitaba a Dios de escena, quitaba a la iglesia de escena para dar una respuesta lógica a la vida. O sea, el tipo estaba empinando ahí una pipa, caminando para atrás, empinando la pipa, y se cayó y la gente respondía, cara, fue Dios. Dios quiso que sea así. Pero no, se cayó porque fue un buzo, no se dio cuenta que ya estaba llegando a la punta y murió. ¿No? El iluminismo, él quiso dar una respuesta y avaló a las estructuras congregacionales, recordando que después tenemos la guerra y mucha gente descreyó en Dios. Pero siglo XIX tenemos la implantación del movimiento sentimentalista, ¿ya? Los naturalistas surgen en el camino, y los naturalistas comienzan a explicar que no hay cómo, ¿no?, poder manifestar la creencia en un ser inexplicable, ya tiene un tono más romántico, un ser que está acima de la explicación humana, porque nunca vas a entender a Dios. La Biblia dice que tus pensamientos son muy bajos y los pensamientos de Dios son muy altos. Nunca vas a entender, nunca vas a comprender. Está fuera de tu lógica. Dios dice, los últimos serán los primeros. Caramba, ¿cómo es eso? La Biblia dice, para que seas grande, lo que vale más es ser pequeño. El que quiere ganar más, distribúa, y el que se tiene, pierde. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, nota que ese pensamiento es mucho más amplio. Adulterio no es dormirse con una mujer. Adulterio había sido pensar en la mujer de otro y ya cometiste adulterio. O sea que se muestra, ¿no?, que el pensamiento de Dios es mucho más elevado que nuestros pensamientos. Por eso es fe, y en la fe no hay dudas. La fe es el resultado de la duda. Un momento hemos dudado, pero un día nos hemos encontrado con este Dios que nos ha salvado. Por eso creemos en su palabra, creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, y esto es real, comprobado arqueológicamente. Resucitó el tercer día, comprobado arqueológicamente, dándonos vida, y creemos en su palabra que es verdadera. Entonces, sí, nosotros creemos en un Dios que no está sometido, porque Él no existe en materia. Él es acima de la materia. La criatura no puede cuestionar a su creador, señores, ¿no? Ah, eso es locura. Eso es el Evangelio. Creemos en Dios. Bueno, tú crees en el aire. ¿Ves el aire? No. Pero sin el aire no puedes vivir. ¿Crees en el viento? Sí. ¿Y dónde está el viento? ¿Está aquí? ¿Está a la derecha? ¿Está a la izquierda? No. No ves el viento, pero sientes el viento. Yo no puedo ver a Dios, pero yo puedo sentir a Dios. Y a través de su palabra realmente hay cambios que solo Dios hace. Mucho más allá de nuestros pensamientos, papitos. Vamos aquí, tenemos más preguntitas, a ver qué dicen acá. Les devuelva la felicidad, pero nadie entiende que el mayor milagro no fue que murió por ti. Puedes hoy vivir. Porque hay mucha gente que se hace manipular con la gente. Por eso dice la Biblia que mi pueblo padece de conocimiento, paz. Sé que es necesario tener conocimiento teológico para conllevar una iglesia. Una pregunta, Paz, ¿será que es bueno buscar más conocimiento en otra iglesia cuando ya no hay en tu iglesia? Tenemos que entender que las iglesias, ellas tienen líneas teológicas, y algunas que no tienen un respaldo teológico, un acompañamiento supervisional.
va a tener algún problema, claro, va a tener un problema muy serio, porque la estructura didáctica va a fallar en algún momento, ¿verdad? Yo no creo que el camino sea solamente salirse de la iglesia. Yo no creo que sería bueno que te salgas de tu iglesia. Yo creo que sería bueno que ayudes al pastor de tu iglesia, por lo menos intentar eso, pagar un curso de teología para tu pastor, ¿verdad? Reunirse con los otros y paguemos un curso de teología para nuestro pastor, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque la iglesia necesita de un pastor que cuide de la iglesia, que cuide de la estructura congregacional y del alimento espiritual más que todo. Entonces, reúnanse para que puedan dar al pastor las herramientas para que él pueda tener un contenido bíblico teológico fuerte para ayudarte a alimentarte y crecer espiritualmente, ¿ya? 2. Yo creo que sería importante que si buscas conocimiento en otra iglesia, tengas la aprobación pastoral para que no sea antiético tu ida para aquí y para allá. No diciendo que en las asambleas de Dios, claro, la iglesia es la iglesia domina mucho a su miembro, ¿no? Lo fiscaliza mucho, yo creo, hasta por demás, ¿no? Pero tenemos que entender que a veces es bueno también para que el pastor sepa de qué pasto te estás alimentando, ¿no? Otro, estudie teología, entre en un curso, aliméntese, porque la prédica del domingo es una prédica de llamada evangelística, de corrección, pero el estudio a veces no es dado en la iglesia. Entonces, el estudio tienes que ir al campo teológico, tienes que estudiar, tienes que buscar para que tengas algo a más, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Creemos en Dios, pero las escrituras han sido escritas y manipuladas por el mismo hombre a su propio beneficio. Alberto Mamani. Interesante. Gracias por tu comentario, Albertito. La escritura fue manipulada ya por el mismo hombre. Ok, pero ¿dónde has visto eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Cuál es la referencia del que ha dicho eso? ¿Es una conclusión basada en un estudio o solo en una opinión? Eso tienes que tener cuidado. 2. La Biblia, la palabra Biblia es el plural de la palabra biblion, que significa libros. Y creo que ya les expliqué eso acá. Entonces, biblion es libro, Biblia es libro o junción de libros. El Antiguo Testamento de la Escritura es nada más que los Ketuvins, es nada más que los Anavins, que la Torah de los judíos, que no tuvo ninguna alteración. ¿Ya? Está ahí, ¿no? Incluso la Iglesia Católica fue la que agregó otros libros encima de estos, como Judith, como Sabiduría de Salomón, Primera y Segunda Macabeos, libros llamados de apócrifos, los deuteroapócrifos, que son otros como Tercera Macabeos, Cuarta Macabeos y otros libros más como Enoch y otros libros más, ¿no? Que no tienen nada que ver ya, no tienen nada que ver con esos temas, ¿ya? Pero nota que eso es un problema cuando tienes esa interpretación, ¿ya? Otro, el Nuevo Testamento, él es comprobado su verificación, su estudio sobre los temas fundamentales. Por ejemplo, vamos a los sinópticos, que sería Mateo, Marcos y Lucas, que hablan de un vaso siendo observado de 3 ángulos que traen una verdad y se confirman, uno confirmando con el otro las veracidades de estos temas. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que la Biblia es un libro amplio y que va a tener contrapuestos. Claro que va a tener. Yo no dudo que la Biblia va a tener ángulos interpretativos, no, ángulos escritos que tal vez fueron quitados, perdidos porque lidábamos con pergaminos. Pero tenemos que entender que los puntos más importantes de la iglesia fueron salvos. Jesús como esencia de la salvación. 2.
el Espíritu Santo como real y consolador, Dios como Salvador, como el Señor, y que a través de Jesús somos salvos. O sea que el fundamento de la salvación no fue afectado, la doctrina principal no fue afectada. Eso tienes que entender. Ella se interconecta desde Génesis, capítulo 3, versículo 10, 3, versículo 15, hasta el cumplimiento de Cristo y su nacimiento en Mateo, capítulo 2. Entonces nota que la Biblia habla un lenguaje de salvación de comienzo al fin. Entonces yo quiero que entiendas que el tema de que un hombre haya escrito y el otro no afecta. Hay partes que se han perdido, no te vas a negar, Moy. No, yo no dudo. Tenemos el caso de Moisés cuando está con Séfora y el ángel lo busca para matar. Parece que un pedazo del texto falta allí, ¿no? Y Séfora arroja el prepucio del hijo de Moisés, de Gerson, al suelo, a la tierra, y el ángel deja de perseguirlo, y después Moisés ya corre directamente, ¿no? Ya está directamente en el palacio de Faraón. Sí, parece que falta un pedazo, pero no afecta. ¿En qué afecta eso? No afecta. La propia Biblia dice que hay cosas que no vas a necesitar saber. Hay cosas que solo Dios necesita saber. Acabó. Los fundamentos, ¿no? Está allí. Que mentir está errado, robar está mal. ¿Eso en qué beneficio tiene para mí? ¿Qué beneficio tiene para vos? A no ser que la Biblia te diga, mira, permitirle nomás ese robo que está tranquilo. No, la Biblia no te dice eso. Entonces yo creo que es más una justificativa superficial y muy superficial. Yo sé que hay estudiosos que apuntan que aquí, que no sé qué, pero ¿quién habla esas cosas? ¿No? A veces habla con el intuito ya de querer desvalorizar los fundamentos principales de la Escritura. Entonces no creo que tenga una conveniencia lógica, ya constructiva, ¿no? Siendo que grandes arqueólogos del mundo ya comprobaron la veracidad de la Biblia. Ya. El libro más vendido del mundo, señores. Es el fuego de tu amor que renueva. Bueno, espero que hayan entendido, señores. Es el fuego que arde en mí, la esperanza. Pastor, segundo dices que en la Biblia están las partes importantes, pero mi pregunta es, ¿lo importante para los y lo importante para Dios es lo mismo? En mi opinión no es mi humilde opinión. Pero lo importante para que seas salvo está. Y yo creo que ese es el punto principal para que puedas conocer, ¿no? Para que puedas entender, ¿no? Ahora, cuando te refieres lo importante para Dios, ¿a qué te refieres? O sea, yo creo que yo veo, ¿no?, que todo lo que tenías que saber, Dios en su supremacía, omnisciencia, omnipotencia, permitió. Lo que está escrito es lo que Él quiso que esté. Lo que apareció es lo que Él quiso que aparezca. La verdad que está explícita allí es la que Él te dio. Y es suficiente. Esa es su voluntad. Si Él quisiera que sepas más, Él lo hubiera hecho. Pero eso no es importante para el ser humano. Pero entre Dios y el ser humano, no importa. ¿Qué importa? ¿No ven? Son cosas que tienen que pensar. Yo creo que no tiene sentido que digas, lo que importa de Dios es diferente de lo que importa para mí. Cuando se trata de salvación, la importancia es una. Dios quiere que seas salvo. Aliás, Dios ya sabe si serás salvo. ¿No? Y Él preparó todo el camino para que entiendas esa verdad. Ahora, si eso no es importante para vos, porque Evangelio se trata de salvación, señores. Evangelio se trata de salvación. Última pregunta antes que te vayas. ¿Dónde recomiendas para un curso de teología? Tenemos en la iglesia Palabras de Vida, Avenida Guillermo Cochen 777, un curso extraordinario de teología.
coordinado y aprobado por las Asambleas de Dios en Latinoamérica y en São Paulo, Brasil también. Tenemos respaldo de la FAESP, Universidad Teológica de las Asambleas de Dios do Belém, y aprobada por el Instituto do MEC. Entonces, sí que tenemos una teología muy buena en la iglesia, con profesores que fueron respaldados por buenos profesores. Entonces usted puede venir aquí en la Congregación Palabras de Vida. Tenemos teología, no solamente ahí, más tenemos en varios lugares centros de teología, como puede ser las bautistas, presbiterianas, pero yo creo que para que entres ahí tienes que tener una mente muy abierta, depende de la iglesia que congregas, ¿no? Papitos, creo que ya está en la hora de irme, ¿no? Ay, no, ya aparecieron los que dicen, en mi opinión, qué macana. Ay, cara. Ese es dale. Es día de mi andar. Estar sin ti es como arena sin el mar. Yo solo leo la Biblia y no entiendo también algunas partes, pero en la iglesia entiendo mucho más, dice, ¿no? Necesitas cada vez, ¿eh? Esta vez no te entendí, creo que te contradices, pero no discutiré porque yo no estudié tampoco. No es eso, o sea, es que no tienes, como te dije hace rato, como dije acá hace rato, a veces no tenemos toda la dimensión, la estructuración para comprender algunos tipos de asuntos. Cara, si yo te diría hoy día que el libro de Juan no fue escrito por Juan, y sí por el grupo Juanito, que eran los discípulos de Juan, que el texto comprueba eso a través del término, a través de la verbación, ¿no? Él no dice yo, el término que usa es nosotros, tercera persona del plural. Ay, caramba, ¿eh? Entonces son análisis que se hace, pero que no afectan el contenido principal, que es la salvación, que es el punto principal. Fue el tema desde el inicio de la creación hasta el fin de los tiempos. La salvación es el tema y el asunto principal de la Biblia. Oh, fuera de eso, ¿qué más? ¿Verdad? Ya, papitos, yo me voy.